Sí, ahí está. Vale. Entonces si me quiero cambiar, comparto el Mozilla, el Firefox. No sé si quiero mostrar la vista. Ya. Esta es la pantalla que se está compartiendo. Ya, vale. Ya, vale, súper. Bueno, gracias. Ya. Buenos días. Nos cambiaron de sala otra vez. Así que había que adaptarse de nuevo a la nueva sala. Ya. Estamos listos. Estaba buscando dónde habíamos quedado la clase del otro día. Me acuerdo que alcanzamos a definir concavidad hacia abajo y hacia arriba. Um, la segunda derivada también, ¿cierto? Hablamos de la segunda derivada. Dijimos que íbamos a estudiar la segunda derivada para aprender cosas de la f. Vimos eso también. Ese teorema no sé si lo alcanzamos a ver, pero bueno, partamos de acá. Eh, entonces, el concepto de concavidad, que era como hacia dónde, no era si era creciente o decreciente, sino que es como hacia dónde eh, tiene como la guatita la función, ¿cierto? Habíamos dicho que la x cuadrado era el ejemplo estándar de función cóncava hacia arriba o convexa. Y la menos x cuadrado es como el ejemplo estándar de una función cóncava hacia abajo o cóncava a secas. Ya, entonces este teorema nos da un criterio para saber en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Sí? Porque el teorema decía que si f es una función que es dos veces derivable en un intervalo a, b, es decir, que existe su segunda derivada en ese intervalo, si la segunda derivada de f es mayor que cero en el intervalo a, b, entonces la función f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Entonces, segunda derivada positiva implica cóncava hacia arriba. Y segunda derivada negativa implica cóncava hacia abajo. ¿Ya? Para acordarse de este teorema, yo le había dado el ejemplo de la x cuadrado y de la menos x cuadrado. Porque la x cuadrado, si la derivan dos veces, les da 2, que es positivo, y esa es cóncava hacia arriba. Y la menos x cuadrado, si la derivan dos veces, les da menos 2, y esa es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Así que cuando uno quiere saber, porque hay funciones que en algún tramo son cóncavas para arriba y en otro tramo pueden ser cóncavas para abajo. ¿Ya? Entonces, si uno quiere determinar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, tiene que analizar el signo de la segunda derivada. ¿Ya? Así que veamos entonces la siguiente definición, que es de punto de inflexión, que ya lo habíamos mencionado antes, pero no lo habíamos definido formalmente porque no teníamos la segunda derivada, pero ahora sí la tenemos. X es un punto de inflexión de la función f si solo si la segunda derivada de f evaluada en ese punto x me da 0. Lo clásico aquí es confundir, a ver, creo que lo arruiné. No. Lo clásico aquí es confundir el punto de inflexión con el punto estacionario.
Ya un punto de inflexión no es lo mismo que un punto estacionario. Los puntos estacionarios eran donde la primera derivada era cero y los puntos de inflexión son de donde la segunda derivada es cero. ¿Ya? Observación, en los puntos de inflexión hay cambio en la concavidad. Es decir, la función pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. ¿Ya? Por eso se llama punto de inflexión. O sea, igual pasa algo importante en estos puntos. No tiene que ver con ser creciente o decreciente, sino que tiene que ver con ser cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. En estos puntos se cambia la concavidad de un sentido al otro. ¿Ya? Así que lo siguiente, por supuesto, que es que veamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces en estos puntos de inflexión pasa eso. Veamos cómo sería en esta función. Determine los puntos de inflexión de la función x a la cuarta menos 4x al cubo. ¿Ya? Vamos a cambiar a la pizarra entonces. Va. Ya, pues, entonces hay que ser obedientes con la definición solamente. Por lo tanto, voy a tener que derivar la función dos veces, encontrar f2' y esa expresión la igualo a cero y veo cuáles son los x que hacen que esa segunda derivada sea cero. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que f' de x baja el 4, ¿cierto? Y el x queda al cubo, menos baja el 3, multiplica el 4 y el x queda al cuadrado. Esa es la primera derivada, ¿verdad? Ya, pero no es la que yo necesito ahora, ¿sí? Porque esta no me da puntos de inflexión. Esta es la que me da los puntos estacionarios, pero ahora no quiero los puntos estacionarios. Entonces la vamos a derivar de nuevo. Entonces ahora baja el 3, se multiplica con el 4 y queda al cuadrado, menos baja el 2, multiplica con el 12 y queda eso. ¿Ya? Entonces, como andamos buscando los puntos de inflexión, es la segunda derivada la que vamos a igualar a cero. ¿Ya? Igualado a cero entonces. Y esto implica que, bueno, aquí factorizar por todo lo que se puede. Aquí se puede factorizar por 12x. Entonces me queda x menos 2. ¿Sí? De hecho, ese 12 no sirve mucho, pero la cosa es que de aquí sale un punto de inflexión, que sería x1 igual a cero, y de aquí sale un segundo punto de inflexión, que sería el eh, x sub 2 igual a 2. ¿Ya? Entonces, esos dos, estos son los puntos de inflexión. Y eso nomás. En este caso no nos pedían hacer más análisis que ese, encontrarlo solamente. Obviamente uno también sabe que tiene cierto significado geométrico, pero ahora solo nos pedían encontrarlo, así que usamos nuestro criterio de búsqueda.
Aquí la cosa es que no se confundan con los estacionarios, no. Los estacionarios son la primera derivada, que es donde la función pasa de ser creciente a decreciente. En cambio, los de inflexión se sacan con la segunda derivada y es cuando la función pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Ya? Hay como una cierta familiaridad, pero no es lo mismo. De hecho, lo vamos a poner aquí como observación, a modo de resumen. Si ustedes tienen la f y sacan su primera derivada y su segunda derivada, va, segunda derivada. Esas dos funciones me van a dar información de la f. ¿Ya? Si igualan la primera a cero, eso les da los puntos estacionarios. Que es donde cambia el crecimiento. O sea, pasa de subir a bajar o de bajar a subir. ¿Sí? Donde hay cambio en el crecimiento. Siempre la primera derivada les da información del crecimiento. Porque acuérdense que si la primera derivada es positiva, la función sube. Si la primera derivada es negativa, la función baja. Y si la primera derivada es igual a cero, hay un punto estacionario. ¿Ya? Sin embargo, la segunda derivada, si la igualo a cero, me va a dar los puntos de inflexión. ¿Ya? ¿Y cuáles son los puntos de inflexión? Donde hay cambio en la concavidad de la función. ¿Ya? Entonces, siempre primera derivada está completamente relacionada con el crecimiento, si crece o decrece o si se estaciona, y segunda derivada con la concavidad, si es concava hacia arriba, hacia abajo, o si tiene un punto de inflexión. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. ¿De la casa alguna duda? Al parecer no. Ya, pues entonces, ese era el primer ejemplo. Ya este un poquito más, da un poquito más de trabajo, dice determine los intervalos de concavidad de esa función. Ya, o sea, determinar dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, eh, y sabiendo que los puntos donde hay cambio en la concavidad es en los puntos de inflexión. Entonces determine intervalos de concavidad de f de x igual a x cuadrado más 1 partido por x cuadrado menos 4. Ya, nos pasamos a la pizarra entonces. Ahí está. Ya, si tengo que buscar los intervalos de concavidad, ¿qué tendré que buscar primero? La segunda derivada primero que nada, ¿cierto? Ya, muy bien. Saco la segunda derivada. ¿Qué sacamos después con la segunda derivada? Igualar a cero y eso nos va a dar los puntos de inflexión, ¿cierto? Muy bien. Ya, entonces derivamos dos veces, igualamos cero, sacamos los puntos de inflexión. Bueno, y ahí el eje real nos va a quedar cortado en los puntos de inflexión. eh,
vamos a hacer ahí cortes. Entonces vamos a tener que analizar entre medio de cada punto, entre medio de cada par de puntos de inflexión, vamos a analizar el signo de la derivada para ver si en esa parte la función es eh, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ya? Acuérdense que en los únicos puntos en donde puede haber cambio de concavidad es en los de inflexión. Entonces lo encuentro todo y después analizo por intervalos. ¿Ya? Es parecido a ver cuando es creciente, pero ahora es con la segunda derivada del análisis, todo el rato. Ya entonces hay que derivar dos veces. Regla de la, ¿cómo se llama? De la división. No nos queda de otra, ¿cierto? Hay una fracción. Entonces la regla de la división era la función de arriba derivada, ¿ya? La función de arriba derivada que da 2x por la función de abajo sin derivar. Menos la función de arriba sin derivar, es decir, x cuadrado más 1, así tal cual, por la función de abajo derivada, la derivada de x cuadrado menos 4, que esa también es 2x. Y partido por todo el denominador, ¿cierto? Pero al cuadrado. Ya aquí claramente es conveniente que simplifiquemos un poco la función f' eh, antes de derivarla de nuevo. Si la derivamos de nuevo aquí, va a quedar bastante horrible la expresión. Así que tratemos de simplificar un poco y después derivamos de nuevo. Por ejemplo, acá podríamos factorizar en la parte de arriba, podemos factorizar por 2x, ¿cierto? Los dos términos de la parte de arriba tienen un 2x. Entonces factorizo por 2x y dentro del paréntesis me va a quedar el x cuadrado menos 4 menos x cuadrado más 1. ¿Cómo? El x cuadrado menos 4 de arriba con el de abajo. O sea, habría que separar. Habría que separar con el menos en dos fracciones. Y ahí se podría simplificar con el de un lado, pero... ¿sí? O sea, en el fondo si yo tengo AB menos C partido por B, no puedo llegar y simplificar el B con el B, pues tendría que separar en dos fracciones y ahí podría. Entonces vamos a factorizar por el 2x y nos va a quedar x cuadrado menos 4 por el término de la izquierda menos el x cuadrado más 1. ¿Sí? Bueno, ese menos se aplica en el x cuadrado y en el 1, entonces pongámosle x cuadrado menos 1 al tiro. ¿Ya? Y el denominador sigue siendo el mismo. Ya, bueno, ahí se simplifica un poco, al menos se van a ir, dentro del paréntesis se van a ir las x cuadradas. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? Sí, ya. Entonces, se nos va. Y nos quedaría menos 5 por 2x. Es decir, menos 10x partido por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Ya, esta es la f'. Ya, así que ahora hay que derivarla de nuevo. Este resultado, volver a derivarlo. Porque esta no me sirve para la concavidad. Así que derivamos de nuevo. Entonces la segunda derivada de la f, que sería la segunda derivada de la f, bueno, de nuevo hay que usar la misma, de nuevo la regla de la división nomás. Derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, el de abajo derivado partido del de abajo al cuadrado.
Entonces, derivada de menos 10x, menos 10, muy bien, por el de abajo sin derivar, es decir, x al cuadrado menos 4 al cuadrado, menos el de arriba ahora sin derivar, es decir, el menos 10x sin derivar, por el de abajo derivado. Ya, ese probablemente nos va a costar un poquito más, porque ese tiene una regla de la cadena consigo mismo. Así que vamos a anotarlo primero, ¿no? X cuadrado menos 4 al cuadrado, todo eso lo tenemos que derivar y partido ahora por el mismo denominador, pero al cuadrado de nuevo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Si este denominador lo elevo al cuadrado otra vez. Elevado a 4, ¿cierto? X cuadrado menos 4, ahora elevado a 4. ¿Ya? Si alguna derivada les complica, es mejor que la dejen expresada y la calculen aparte. Y después la reemplazan ahí. Acá, por ejemplo, ese término x cuadrado menos 4 al cuadrado es una regla de la cadena. Entonces, de repente eso puede enredar un poco. Ya, porque yo no recomiendo que... eh, se puede, pero no lo recomiendo porque, no sé, pues ahora está elevado a 2, entonces no es tanto, pero si está elevado a 5 ya no... A lo que voy es que es mejor aprender la regla de la cadena. Yo sé que a uno le duele un poco el alma, pero eh, es mejor terminar familiarizándose con ella. Ya, la derivada del... Vamos a hacerlo en una nubecita. X cuadrado menos 4 al cuadrado. Esta es la composición de dos funciones. La cuadrática, el cuadrado de más afuera, digamos, con la x cuadrado menos 4. Esas son las dos funciones que están ahí. Entonces primero tienen que derivar la que está más afuera, la que eleva al cuadrado. Entonces eso es bajar el 2 y mantienen el argumento, pero ahora elevado a 1. Ahí estoy como derivando la función que está más afuera, ¿cierto? No le puse triangulito, pero aquí lo hubiéramos puesto triangulito y después reemplazábamos igual el triangulito por x cuadrado menos 4, ¿cierto? Así que pongamos al tiro que este x cuadrado menos 4. Por la derivada del triangulito, la derivada de lo que está dentro, que es el x cuadrado menos 4, ¿sí? Que es 2x. Pero si quieren anotémoslo así, ¿ya? Así que la derivada sería 2x cuadrado menos 4 por 2x. ¿Ya? Entonces, reemplacemos eso allá y veamos cómo queda. Sería entonces, ya bueno, aquí menos 10 no hay mucho que hacer con ese. X cuadrado menos 4 al cuadrado. Ese menos 10 va a quedar más 10x, ¿cierto? Más 10x. Y este paréntesis de corchete es lo que nos quedó aquí dentro de la nubecita roja. O sea, va a ser, bueno, de hecho podríamos multiplicar el 2 por el 2. Me quedaría 4x cuadrado menos 4 por x. Y todo eso partido por este denominador gigante. O sea, bueno, no es gigante, pero si uno lo resolviera, ahí sí sería gigante. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Sigo. Entonces, bueno, está fea igual esa función, pues tratemos de ver si se puede simplificar un poco, juntar algo, antes de empezar a trabajar con ella. Porque acuérdense que nosotros queremos analizar los signos.
Entonces, analizarle los signos a esa expresión así como está, no se ve una tarea muy fácil, ¿ya? Tratemos de simplificarlo un poco. Entonces eso sería... Ahora sí podríamos... A ver. Ahora sí podemos simplificar un x cuadrado menos 4. Sí, un x cuadrado al cuadrado... Un x al cuadrado menos 4. Porque fíjense que en la parte de arriba se ven muchos términos, pero en verdad hay una pura suma. Entonces son dos términos. Son dos sumandos. ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene ese término. El x al cuadrado menos 4. Y abajo también tenemos uno. ¿Sí? Puedo factorizar uno nomás. Un elevado a 1, digamos. Entonces voy a factorizar por x cuadrado menos 4. Ya, voy a abrir paréntesis de corchete. Y todo lo que no está en común. Entonces, para que me dé el menos 10 con ese término al cuadrado, tendría que poner aquí un menos 10 con ese término elevado a 1. ¿Sí? Porque el que está aquí afuera, con el primer término, me van a dar el primer sumando de la parte de arriba. ¿Ya? De hecho, aquí igual puedo aprovechar en este mismo paso de juntar ese 10 que está ahí con ese 4, es un 40 al final. Entonces pongamos ahí 40. Y de hecho también puedo poner el x, este x que está al lado del 10 con el x que está al final. Y un x cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y este término, el x cuadrado menos 4, es el que estoy factorizando. Entonces eso ya no va a estar. Sería así, ¿no? Y todo eso partido por x cuadrado menos 4 a la cuarta. Ahí se van a ir uno y uno. ¿Sí? Quizás es una factorización poco convencional, pero en este caso nos va a servir para deshacernos de un x cuadrado menos 4. ¿Ya? Pero si desarrollan eso, van a recuperar lo que... Si desarrollan esto que está arriba a la izquierda, van a recuperar lo que está abajo a la derecha. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? Volvamos. O sea, tratemos de ver que si desarrollamos el lado izquierdo nos va a dar el lado de allá. Si multiplicamos el x cuadrado menos 4 con el primero, ya el menos 10 ya está ahí, ¿cierto? Y el x cuadrado menos 4 con el x cuadrado menos 4 nos van a dar el x cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Sí? En el fondo factoricé uno de estos, pues uno de los que está al cuadrado, saqué uno, entonces queda 1 elevado a 1 nomás. Ya. Y lo otro que hice fue, o sea, ahora si multiplicamos el x cuadrado menos 4 por el 40x cuadrado, eh, nos va a dar el 10 con el 4 es el 40. ¿Sí? Ese x con ese x eran el x cuadrado que está al lado del 10, o sea, perdón, el x que está al lado del 10 con el x que está al final son ese x cuadrado. Y el x cuadrado menos 4 es el que estoy factorizando, entonces ese es el que está aquí afuera. Entonces si multiplican ese con ese, les va a dar 40x cuadrado por x cuadrado menos 4. ¿Sí? El término de afuera, por ese primer término, o sea, por el segundo término, por el 40x cuadrado les va a dar eso, que es lo mismo que este. Solo que aquí el 10 con el 4 están por separado, acá están juntos dentro del 40, y ese x que está al lado del 10 con el x que está al final están separados y acá están juntos, ¿no? Hice como dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Ya. Bueno, y la gracia de esto es que podemos simplificar entonces. Bueno, voy a borrar estas líneas rojas, sí. Podemos simplificar entonces ese con uno de acá y ese va a quedar elevado a 3. ¿Ya? Sigamos desarrollando, a ver si se puede achicar un poco más. Bueno, voy a hacer eso, ¿sí? El menos 10x por el x cuadrado y el menos 10, o sea, perdón, el menos 10 por el x cuadrado y el menos 10 por el menos 4. Entonces eso va a dar menos 10x cuadrado más 40 más 30x cuadrado. Partido por x cuadrado menos 4 al cubo.
Bueno, ahí obviamente vamos a juntar los x cuadrados. Entonces, dígame. Eh, no, perdón. Era 40, ¿no? Sí, 40. Que ya le estaba como restando el 10 en mi mente. 40 todavía, gracias. Toda la razón. El 40x cuadrado que estaba aquí arriba. Se mantiene aquí abajo, ¿no? En el fondo este es el paréntesis de corchete, pues lo de afuera ya no está. Por eso lo había sacado. ¿Sí? Entonces ahora juntamos el menos 10x cuadrado con el más 40x cuadrado y eso nos va a dar 30x cuadrado más 40 partido por x cuadrado menos 4 elevado a 3. Y esta es la segunda derivada de la función. ¿Cómo? Lo que tenemos que analizar ahora de esta función es el signo. Ver cuándo es cero para que tengamos los puntos de inflexión. Ver cuándo es positivo para saber cuándo es cóncavo para arriba. Ver cuándo es negativo para saber cuándo es cóncavo hacia abajo. Mm. Sí, pues de hecho, bueno, la parte de arriba igual tiene una gracia. Tiene la gracia que siempre es estrictamente positivo. Entonces, cuando queramos ver cuándo es positivo, ya al menos sabemos que lo de arriba siempre va a ser positivo porque es un x cuadrado que le estoy sumando un 40 además, así que es positivo. ¿Ya? Entonces, el de arriba es siempre positivo. De hecho, estrictamente positivo. ¿Ya? Y fíjense que abajo, en el x cuadrado menos 4, eh, claro, si bien es cierto, aquí no van a haber puntos de inflexión, po. No van a haber puntos donde la segunda derivada sea cero. ¿Ya? Pero aquí, si se fijan, el 2 y el menos 2 no están en el dominio de la función. En los puntos donde la función se indefine, igual podría existir un cambio de concavidad, a pesar de que, porque cuando los puntos están indefinidos, en el gráfico podrían pasar como cosas así, como que en el 2, por ejemplo, en el 2 se podría ir como infinitamente para arriba. Entonces, podría irse hacia arriba siendo cóncava para arriba y volver siendo cóncava hacia abajo. Entonces, en los puntos donde la función se indefine también podría haber cambio de concavidad. ¿Ya? Escuché. Ah, fue en la sala al lado. Había escuchado, profe. Eh, ya. Entonces, fíjense aquí que el signo de la segunda derivada va a depender 100% de la parte de abajo nomás. Porque si la parte de abajo es positiva, la segunda derivada es positiva. Si la parte de abajo es negativa, la función completa es negativa. Ya. Y esa expresión, entonces tenemos que analizar solo el signo de x cuadrado menos 4 al cubo. ¿Sí? Entonces, estudiemos el signo de x cuadrado menos 4 al cubo. ¿Sí? Ya, pero de hecho podemos reducir más el problema todavía. Podemos hacerlo más sencillo todavía. Es una suma por su diferencia, ¿cierto? Bueno, pero incluso, sí, es cierto. Pero incluso no tenemos para qué estudiar la expresión al cubo. Porque fíjense que si esto, si el x cuadrado al cubo era positivo, era porque el x cuadrado menos 4 era positivo. Quise decir positivo.
Esto es positivo, es equivalente a que solo lo que está dentro sea positivo. ¿Sí o no? Porque si toman algo positivo, lo elevan al cubo, sigue siendo positivo. Si tienen algo positivo, le sacan la raíz cúbica, sigue siendo positivo. ¿Sí? Y con los negativos pasa lo mismo. Si yo tengo un número negativo, lo elevo al cubo, el resultado es negativo. Si tengo un número negativo y le saco la raíz cúbica, el resultado también es negativo. ¿Sí? Lo mismo cuando es negativo. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a tener en consideración. Porque al final, entonces el signo de la segunda derivada depende únicamente del x cuadrado menos 4, ¿no? Si el x cuadrado menos 4 es positivo, al cubo va a seguir siendo positivo y entonces la segunda derivada va a ser positiva. ¿Ya? Si el x cuadrado menos 4 es negativo, entonces al cubo va a seguir siendo negativo y entonces la segunda derivada también va a ser negativa. ¿Ya? Entonces todo depende solo del x cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces en verdad, si queremos estudiar el signo de x cuadrado menos 4 al cubo, basta con el x cuadrado menos 4. ¿Ya? Basta, basta con el x cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces veamos cuando es positivo, cuando es negativo, y ahí vamos a poder factorizar, etcétera. Ya, entonces, veamos primero cuando es positivo. X cuadrado menos 4 es positivo, sí, solo sí. Bueno, ahí como había dicho hace un momento el compañero, como esto es una suma por su diferencia, lo podemos factorizar. Ya. Yo sé que a algunos les dan ganas de pasar el menos 4 restando y sacar raíz. Para despejar el x cuadrado, o sea, el x en el fondo. ¿Sí? Pero eso los puede conducir a error, así que yo recomiendo que mejor factoricen, saquen los puntos críticos y hagan la tabla que hacíamos para ver los signos. ¿Sí? A lo que voy es que eviten hacer esto eh, y después sacar raíz. Porque ahí se empiezan a manear porque la raíz de x cuadrado no es x, es el valor absoluto de x. Entonces tendrían que resolver una ecuación con valor absoluto. ¿Ya? Entonces para evitar eso, mejor lo hacemos factorizando, sacamos los puntos donde esto da 0, que sería, bah, que sería en el 2 y en el menos 2. ¿Sí? Y hacer la tablita nomás. La tablita como siempre. ¿Ya? Entonces, la tablita sería con el 2, no, el menos 2, el 2. Entonces aquí van poniendo los términos, el x menos 2, el x más 2 y el producto. ¿Ya? Sí, y lo mismo de siempre no, pues ya esta parte siento que la hemos hecho como un millón de veces. Pero aquí me faltó un espacio en la tabla. Me faltó un espacio para los que están antes del menos 2. Ahí. Ya, antes del menos 2, pensemos en el menos 3, por ejemplo. Ya, si pensamos en el menos 3 como el número que está antes del menos 2, ¿qué signo tendría la primera entrada de esa tablita? Negativo, ¿cierto?
porque eso sería como menos 5. ¿Ya? Seguimos pensando en el menos 3. Si el x vale menos 3, abajo de este menos que habría otro menos, porque sería menos 3 más 2. ¿Sí? Entonces estamos listos con la primera columna. Ahora la columna del centro, entre menos 2 y 2. ¿Cuál será fácil de imaginar? El 1 es más fácil el 0, porque así el x desaparece, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. Imaginemos el 0, porque así da 0 menos 2 menos 0 más 2. ¿Sí? Bueno, no es como que con el 1 haya sido muy difícil tampoco. Pero no sé, estoy como acostumbrado. Siempre que se puede tomar el 0, el 0. Ya, y después del 2, pensemos en el 3. 3 menos 2, positivo. 3 más 2, positivo. Ya, entonces en base a esos signos, la primera columna menos por menos sería más, menos por más sería menos, más por más sería más. Y en el fondo ahí tenemos todo. Nosotros, o sea, nosotros hicimos la tabla pensando en el x menos 2, x más 2 mayor que 0. Pero en verdad esta tablita nos dice al tiro dónde x más 2, x menos 2 es mayor, menor y mayor. Tenemos todo al tiro. ¿Sí? Entonces aquí podemos decir al tiro que entre menos infinito y menos 2 va a ser cóncava hacia arriba. Y desde el 2 hasta el infinito también va a ser cóncava hacia arriba. Y entre menos 2 y 2 va a ser cóncava hacia abajo. Porque estamos sacando todos los signos al tiro. ¿Ya? Entonces, x más 2, x menos 2 es positivo cuando, o en los conjuntos en menos infinito, coma menos 2, y también o bueno, digamos al tiro en unión el 2, coma infinito. Ya, los infinitos nunca se agregan, obviamente. El menos 2 se agregará. ¿Por qué no se agregará? Exacto. Tenemos que, habíamos dicho que tenía que ser mayor estricto y si fuese menos 2 ahí daría 0. Y claro, de hecho ni siquiera está en el dominio de la función. Así que teníamos doble argumento para no incluir el menos 2 y lo mismo pasa con el 2. Ya, entonces ahí es positivo. Bueno, y de pasadita podemos decir también que donde es negativo. Ah, bueno, digamos, no, mejor digamos al tiro que aquí, entonces, f de x es cóncava hacia arriba en ese conjunto. ¿Ya? Pero como la tablita ya soltó toda la pepa, ya sabemos dónde es negativo también. Eh, entonces, además, el x más 2, x menos 2 es negativo en el conjunto menos 2, 2, ¿cierto? Entonces ahí mismo es. Entonces, f de x es cóncavo hacia abajo en ese conjunto. ¿Ya? Tenemos la concavidad entonces. Entre menos infinito y menos 2 era cóncavo hacia arriba porque era positivo el producto. Entre 2 e infinito también era cóncavo hacia arriba. Y entre menos 2 y 2 era cóncavo hacia abajo. Ya, no hay puntos de inflexión. Eso también podríamos agregarlo.
no hay puntos de inflexión. Ya, porque los puntos de inflexión son puntos donde hay cambio de concavidad, o de hecho puede haber cambio de concavidad, pero no son los únicos. Los otros que pueden ser es donde la función se indefine, que son los puntos singulares, aparecen acá también. Ya, de hecho, con esto igual nos podemos hacer una noción de cómo es la función, no una forma así precisa, pero sabemos cómo para dónde tienen las guatitas esta función, independiente si va siendo creciente o decreciente. Ya, esto ya no sería parte del ejercicio, pero para ver si estamos entendiendo la idea y los conceptos. Entonces, idea de gráfico le voy a poner. Dígame. Claro, claro, en el fondo sabemos que en la primera parte primero es cóncavo para arriba, después entre medio es cóncavo hacia abajo y después del 2 de nuevo es cóncavo hacia arriba. Entonces, es una idea nomás, pero de hecho este gráfico va a respetar solo las concavidades, no las alturas ni nada de eso. Tenemos el 2 y el menos 2, ¿ya? Que son los puntos donde la función se indefine, ¿sí? Eso quiere decir que o se va ahí en el menos 2 o se va así como infinitamente para arriba o infinitamente para abajo, ¿sí? Y lo mismo en el 2. Entonces, esta función en el primer tramo es cóncava para arriba. Entonces, en el primer tramo podría ser algo como así. Por ejemplo, algo así. Y que se vaya infinitamente para arriba. Si se fijan, ahí está haciendo cóncava hacia arriba entre menos infinito y menos 2. Si le hago esa curva como que llega a ser creciente, eso ya lo tendríamos que determinar con la primera derivada. Pero sabemos que en ese tramo la guatita va para arriba, carita feliz, ¿cierto? Y lo mismo pasa en el último tramo. Podría ser como algo así también. Tiene tendencia a querer subirse, ¿sí? Y en la parte del medio no puede ser así, po. No puede ser así porque es cóncava para abajo, ¿ya? Entonces no le queda otra que ser una cosa de este estilo. Así como que venga desde abajo y después. Sí, bueno. No, no, de hecho, esta función es completa, es discontinua en esos tres. O sea, en el menos 2 y en el 2 no es continua. No hay forma de que sea continua, ni siquiera está en el dominio de la función. ¿Ya? Así que está bien que no se toque en ninguna parte. De hecho, sería raro que sí. Diga, ¿cómo? ¿Como en la parte negativa? ¿Por qué lo puse en la parte negativa? No necesariamente así. Lo puse porque... ¿Cómo? A ver, no lo entendí. Esa es como la cúbica, ¿no? Como la cúbica. Eh, como como la cúbica, pero en la parte central nomás. O del 2 para allá y del menos 2 para acá también. Que sea como. A ver, claro. Eh, a ver, es que por ejemplo la cúbica es así, ¿cierto? Esa es la cúbica. La cúbica es cóncava hacia abajo del cero para atrás, ¿cierto? Aquí del cero para atrás la guatita está hacia abajo. Y del cero para adelante es cóncava hacia arriba. Pero esta no tiene como, le falta como, porque aquí es cóncava para arriba, para abajo y para arriba de nuevo. Esta solo pasa de ser cóncava para abajo a ser cóncava para arriba. No tiene otra vuelta para abajo, ni para arriba. Eh, pero en todo caso, lo que no permite que sea como una función que tiene hoyitos, digamos, en el menos 2 y en el 2 que era como me dio la impresión la idea que tenías, es que esta función en el denominador se indefinía cuando el x era 2 y menos 2. Eso quiere decir que en el denominador me está dando cero, ¿cierto? La función era esta. Mostremos un poquito la función era esa.
tenía x cuadrado menos 4 abajo, ¿sí? Eso quiere decir que si el x es 2 y menos 2, abajo da 0 y arriba no. Entonces, por ejemplo, imaginemos que el x es 2. Si el x es 2, nos va a dar 3 partido por 0. 3 partido por 0 es más infinito. Entonces, en el 2 tiene que irse hacia más infinito. ¿Cachai? Y en el menos 2 también. A ver, en el menos 2 también de hecho dije 3 y no es 3, pues era 5, 5 partido 0. En los dos casos da 5 partido por 0. Entonces, claro, 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 no tiende a menos infinito, siempre tiende a más infinito. A ver, déjame pensar. Sí, eso quiero ver, eso quiero ver. Eh, en el 2 da 5 partido por 0 y en el menos 2 también da 5 partido por 0. Claro, estoy pensando cómo podría venir, porque está cuando el x vale 0 vale menos un cuarto. Estoy pensando cómo puede venir desde el infinito bajando siendo cóncava hacia abajo. Porque eso es matemáticamente sabemos que entre menos... veamos el programa. Po. Denme un segundo, grafiquémosla, veamos. Si es porque no se nos ocurre nomás, no porque la matemática tenga alguna cosa extraña ahí, porque no se nos está ocurriendo. Quizá el gráfico sea bien extraño. Pero vamos a usar GeoGebra Online mejor. Ahí. Eso. Ya, entonces, función f de x igual a x cuadrado más 1 partido x menos 4. Ya, al final sí era como lo habíamos dibujado al principio, pero estoy pensando igual en esto de los infinitos, me dejó como con la duda, pero ese es el gráfico. Ya, es similar al que habíamos hecho, no es exacto, de hecho, si se fijan, el que habíamos hecho como que pasaba para los negativos y para los positivos en las dos partes, pero el gráfico que nosotros hicimos respeta las convexidades, ¿sí? O mejor dicho, las concavidades, no los valores exactos. ¿Ya? Bueno, lo otro, eso del menos infinito, lo podemos pensar mejor en otro momento, ¿ya? Sí, en general, o sea, esto era solamente para que podamos analizar un poco. eh, Aquí quizás lo sano es borrar el eje X, porque el eje X nos da la impresión de que la función es negativa y positiva en ciertas partes, y no sabemos eso, ¿sí? Eso se analizaría de otra manera. Ya, pero esa es la función. No se me ocurrió meterla en el gráfico. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya, bueno, este es un criterio que yo ya les había adelantado un poco, pero no lo habíamos visto formalmente, que es el criterio de la segunda derivada, que esto conecta un poco la primera derivada con la segunda derivada, ¿ya? Pero igual se llama criterio de la segunda derivada porque uno analiza el signo de la segunda derivada en el punto estacionario. Ya, de hecho, con esto me acordé de algo. Ahí a la palabra crítico no le pongan crítico, es estacionario el punto, el nombre que le vamos a dar. ¿Ya? Si x es un punto estacionario de la función f, entonces la segunda derivada
en el punto estacionario, o sea, si la segunda derivada en el punto estacionario es mayor que cero, entonces x es un mínimo. Y si la segunda derivada en el punto estacionario es menor que cero, entonces el punto estacionario es un máximo. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto, que en el fondo es, ¿se acuerdan que nosotros hasta la clase pasada, cuando sacábamos un punto estacionario, y después queríamos saber si era mínimo o máximo? Porque cuando uno saca un punto estacionario, sabe que es punto estacionario nomás, pues no sabe si va a ser una cima o un valle, no sabe si va a ser un mínimo o un máximo, ¿ya? Entonces, para saber si el punto estacionario es un mínimo o un máximo local, vamos a calcular la segunda derivada de la función y vamos a tomar el punto estacionario que teníamos y lo vamos a evaluar en la segunda derivada. Entonces, si al tomar el punto estacionario y meterlo en la segunda derivada me da positivo, el punto estacionario es un mínimo, porque la función era cóncava hacia abajo en esa parte, entonces estaba obligado a ser, o sea, perdón, si la segunda derivada es positiva, es mínimo. Ah, sí, lo había dicho. Y si la segunda derivada es negativa, es es un máximo. ¿Ya? Porque segunda derivada negativa es guatita hacia abajo, entonces tiene una cima. ¿Ya? Entonces, copien eso, pasémonos a la pizarra un momento, porque me acordé de una cosa que el otro día me quedó dando vueltas. ¿Ya? Y ahí vamos a aprovechar no trae ejemplo en la presentación, pero ahí en la pizarra hacemos. Ah, bueno, sigan mirando eso hasta que borre la pizarra. Eh, ya, pizarra. Ya es que primero les quería hacer una salvedad que es un detalle, pero me di cuenta que aquí se usa de una forma que siempre depende del libro que ustedes estudien. Hay como dos decisiones clásicas de los nombres que uno le pone a los puntos. Por ejemplo, para mí toda la vida un punto crítico era donde la derivada era cero, ¿ya? Pero hay otros libros que el punto estacionario es cuando la derivada es cero, ¿ya? Y el punto crítico es eso, pero con más casos también. Entonces, bueno, acá después me di cuenta que aquí en la U toman, o sea, el libro que se usa como texto guía usa el punto estacionario como el donde la derivada es cero. ¿Ya? Entonces, digamos lo siguiente, ya, ya sé. Acá, en el texto que usa acá, la palabra punto crítico incluye varias cosas. ¿Sí? F, tenemos tres puntos de puntos críticos. ¿Ya? Esta es una observación que el otro día me di cuenta. Tres tipos de puntos críticos. ¿Ya? Por un lado tenemos los puntos estacionarios. Ya que estos son donde la derivada es cero. ¿Sí? Pero en la definición que vamos a usar de punto crítico también vamos a incluir los puntos singulares, que era donde la función no es derivable, y los bordes. ¿Ya? Entonces aquí los puntos donde la derivada es cero siempre le vamos a llamar puntos estacionarios. Que nosotros igual habíamos usado esa definición, pero eh, en el fondo cuando hablemos de puntos críticos no estamos hablando solo de los estacionarios, sino que también vamos a estar hablando de los singulares y de los bordes. ¿Ya? Que para mí toda la vida los puntos críticos era donde la derivada era cero. Y no, para el general para mí era decirle extremos nomás. Queremos los extremos, entonces buscamos los críticos, los singulares y los bordes. Pero acá usan esta nomenclatura. ¿Ya? Eh, entonces cuando ustedes les digan busque los puntos críticos, no les están pidiendo solo los donde la derivada es cero, ¿sí? Sino que le están pidiendo los donde la derivada es cero, los singulares y los bordes. ¿Ya?
un pequeño detalle. ¿Sí? Los puntos críticos incluyen esos tres casos. ¿Sí? Los puntos estacionarios son un tipo de punto crítico, pero también están los singulares y los bordes. ¿Ya? Solamente para tener en cuenta. En todo caso, yo ya corregí las presentaciones, los PDFs. Así que si cuando vayan a estudiar siempre bajen lo último, porque cuando pillo cositas siempre las voy arreglando y las subo de nuevo. ¿Ya? Así que eso ya está corregido en todas las presentaciones, por si acaso. ¿Sí? Eh, Sutilezas de la matemática. Ah, ya. Entonces quería que viéramos un pequeño ejemplo de cómo usar el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Veámoslo aquí en este espacio. Creo que escribí muy grande, pero... Ejemplo del criterio. Lo vamos a usar con una función muy sencilla, eh, que es la x cuadrado. O podría haber. No, si la x cuadrado. Ya, una sencilla. A ver, no, mejor no la x cuadrado. Va a ser x cuadrado menos 4x más 4. Ya para que no sea tan recontra obvio. Ya. Entonces, el criterio de la segunda derivada nos sirve para los puntos estacionarios. Entonces, como que combina un poco la primera derivada con la segunda. ¿Ya? Eh, derivemos queremos buscar sus mínimos y sus máximos. ¿Ya? Busquemos sus extremos. O bueno, ahora ya dijimos puntos críticos, ¿cierto? Tenemos esa forma también de decirle a los extremos. Busquemos sus extremos o sus puntos críticos. Ya, entonces, ya sabemos, usemos al tiro la nomenclatura que estamos diciendo recién. Nos podrían decir busque sus extremos, sus puntos críticos, porque ya ahí estamos hablando de los singulares, de todo. ¿Sí? Ya, esta función no tiene singulares, porque siempre su derivada existe. Tampoco tiene bordes, porque el dominio son todos los reales. ¿Sí? Si quieren ahí pongamos en R. ¿Ya? Así que solo va a tener estacionarios. ¿Sí? F de X solo tiene puntos estacionarios. ¿Ya? No tiene ni bordes, porque el dominio es todos los reales, y tampoco tiene singulares, porque la derivada siempre existe para todo X. ¿Ya? Entonces, F', calculemos la F' para que encontremos los estacionarios. ¿Ya? Bueno, derivamos esto, nos va a dar 2x menos 4. ¿Sí? Ya. Para buscar los estacionarios, donde se estaciona la función, donde se tiene rapidez 0, vamos a igualar a 0 esto, ¿cierto? Y vamos a despejar el x, y entonces nos va a dar que el x es 2. ¿Sí? Por lo tanto, tiene un puro punto estacionario, eh, que es el 2. Por lo tanto, x igual 2 es el único punto estacionario. O punto crítico aquí también, porque no hay de los demás. ¿Sí? Pero usemos estaciones. Y a su vez también es el único punto crítico, porque no hay bordes ni tampoco hay singulares. Ya, entonces,
a mí me gustaría tener una manera algebraica de saber si ese punto estacionario es mínimo o máximo, sin necesidad de empezar a intuir la gráfica, que era lo que estábamos haciendo hasta la clase anterior. ¿Se acuerdan que empezábamos a analizar el signo de la derivada para saber si venía subiendo o bajando? Y tratamos de intuir el gráfico y recién ahí podíamos saber si era mínimo o máximo. La gracia del criterio de la segunda derivada es que nos permite saber si un punto estacionario es mínimo o máximo sin necesidad de entrar al gráfico, sino que solamente calculando la segunda derivada y tomando el 2 y reemplazándola en la segunda derivada. ¿Ya? Ya, sí, veamos, al tiro les digo qué pasa con eso. Entonces, para usar el criterio de la segunda derivada, hay que calcular la segunda derivada de la función, es decir, nos da 2. Esa es la función, ¿sí? Esa es la función segunda derivada. Pero claro, en este caso la segunda derivada dio constante. Entonces, si yo la evalúo, digamos, la segunda derivada vale 2 para todo x en R, ¿cierto? En particular, si el x vale 2 también, también va a dar 2. Da positivo igual, claro. Es como imaginarse que aquí va un x pero elevado a 0. Entonces el número que pase por ahí va a quedar 1 al final. Y va a quedar siempre 2 el resultado. Si lo quieren ver como una f de x. Ya, pero la cosa es que si ustedes tienen una función constante y le evalúan el punto estacionario, ya pongámosle x1 a este. Ya, entonces evaluamos el punto estacionario y nos va a dar que f2' evaluada en el punto estacionario, obviamente es 2. Entonces, claro, como bien decía Michelle, eso siempre es positivo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el criterio de la segunda derivada, que era lo que teníamos en el otro lado. Si x es su punto estacionario, acuérdense que ahí hay que cambiar esa palabra. Si x es su punto estacionario, entonces, si al evaluarlo en la segunda derivada dio positivo, el punto era un mínimo. Si al evaluarlo en la segunda derivada dio negativo, entonces es un máximo. Por lo tanto, el 2, ¿qué es? ¿Mínimo o máximo? Sería un mínimo. ¿Ya? Eso es porque esta función, en el fondo, que la segunda derivada sea positiva, esto es mayor que 0. ¿Sí? Entonces esta función es así, po, porque su segunda derivada es positiva, o sea que es convexa o cóncava hacia arriba. Es decir, si es que tiene un punto estacionario, ese punto va a ser un mínimo. ¿Ya? No, pues la idea es que ocupen las derivadas, pero claro, uno con las cuadráticas tiene el vértice para saber dónde es el mínimo y el máximo, pero eso del vértice sirve para las cuadráticas, no. Si ya tenemos una cúbica, ya fuimos, ya no tenemos un vértice para ver o una cuártica, o etcétera. ¿Ya? Así que es bueno que ocupen el criterio de la segunda derivada. A veces la segunda derivada queda un número constante, entonces siempre va a ser positivo, da lo mismo que le evalúen. Pero a veces sí depende de x, entonces ahí tienen que evaluarle el punto estacionario para ver qué signo va a dar. ¿Ya? Bueno, eso, estamos en la hora. Estaríamos listos entonces por esta semana, nos vemos el lunes. Que estén muy bien, cuídense. Ya, profe. Bueno, a ver. Dame un segundo.